a ti, sediento por más de tu inagotable amor. Solo tú refrescas mi alma. Que estamos hablando en esta ocasión de los dones, seguimos con nuestra serie de los dones. Estamos enfrascados ahorita en el don de lenguas. Empezamos por este don porque es un don, no digamos controversial, ¿no? Sino que a veces el ser humano siempre tiende a apasionarse, por decirlo algo, y darle mucha importancia a ciertas cosas que son importantes pero que no son tan importantes, ¿no es cierto? Entonces hablamos del don de lenguas y tenemos nuestro versículo que va a ser nuestro versículo clave y lema durante toda esta serie de los dones. Es Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero que tengan este versículo durante todo este tiempo presente en su corazón y en su mente, porque yo les decía que todos tenemos que tener un don. Nadie puede hacerse a un lado, hacerse el quite o decir, no, yo no quiero, ¿para qué? No quiero dones. No, todos tenemos un don. Así como todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Veo a todos los que están aquí y todos los que están aquí tienen a Cristo en su corazón. Al menos el 99.9%. Y si tienen a Cristo en su corazón, ¿qué tienen en su corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que da los dones? El Espíritu Santo de Dios es el que reparte los dones. Si el Espíritu de Dios mora en mi vida, entonces me va a dar, aunque sea un mononcito, para poder servirle a Dios y para que me sirva para mi crecimiento espiritual. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan que hablamos del propósito de los dones? Entonces, todos vamos a tener un don. Y como dice Pedro, debemos usarlo, ¿no es cierto?, con sabiduría, ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor. Y decíamos el domingo anterior, de el don de lenguas, diversos géneros de lengua, y estaba en 1 de Corintios capítulo 12, verso 10, se menciona entre otras partes este don del diverso género de lenguas. Y hablamos de todo lo que es el hablar en lenguas, y yo quisiera recordar cosas importantes. Empecemos por decir qué es lo que no es el don de lenguas. El don de lenguas, en primer lugar, no es un idioma que yo aprendo. ¿Sí? No es algo lo que yo he estudiado 1 año, 2 años, 3 años, no sé, que me tome estudiar un determinado tiempo un idioma. Porque el don de lenguas es un don especial que Dios me dio, es algo sobrenatural, que sin yo haberme preparado para aprender un idioma, yo lo empiezo a hablar. ¿No es cierto? Entonces no es que yo sigo una escuela para hablar en lenguas. No hay escuela para hablar en lenguas. Eso le da el Espíritu Santo a cada cual. ¿Para qué? Para que le alabe al Señor. La semana anterior, vamos a ver también, a conversar ahorita, hablábamos del propósito de las lenguas, es predicar el Evangelio. Hablarles a los que no conocen. Entonces, no olvidemos, el don de lenguas no es a un lenguaje que yo haya aprendido, sea este italiano, sea este japonés, inglés. No, yo tengo el don de lenguas porque sé hablar italiano. Bueno, no es un don de lenguas, pues porque yo de pronto estudié algún tiempo para poder hablar el italiano, ¿no es cierto? Entonces no es un lenguaje aprendido porque esto es algo sobrenatural que viene del Señor. No es un idioma terrenal que yo he aprendido. El don de lenguas no es una gesticulación de palabras de modo o manera incoherente. Dios es un Dios de orden, hablábamos el domingo anterior. Y que todo lo que Dios hace tiene un propósito para crecimiento de los hermanos y crecimiento en la iglesia. Entonces, si yo empiezo a hablar en lenguas, es algo que me va a edificar. No es gesticulación de palabras de modo o manera incoherente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que dicen,
Y no tengo temor en decirlo porque es cierto. Hay personas que dicen, yo tengo el don de lenguas. Y la lengua le bate, de una vez tiene el don de lenguas, porque le bate muy bien el don de lenguas, pero no sabemos ni entendemos qué está diciendo, ni él mismo ni el Espíritu Santo sabe lo que está diciendo. Porque simple y llanamente es una repetición de palabras incoherentes. Esto es muy usual. De pronto algunos de los que están aquí, la mayoría de los que están aquí no lo han visto. Algunos lo han de haber visto. Y que hay una persona por ahí que se empieza a hablar cosas incoherentes y sin sentido y se tira al suelo y se revuelca y se estira. Esto no es el don de lenguas. Pablo dice que las cosas tienen que ser decentemente y con orden. Entonces no es cuestión de que yo empiezo a hablar incoherencias, como cuando una persona está un poco, ¿cómo se llama?, como ida, ¿no? Y empieza a hablar incoherencias, empieza a hablar una y otra cosa sin sentido, porque su mente de pronto está pasando un proceso de desgaste o de agotamiento y le lleva a hablar cosas sin sentido. Quiere decir algo, pero no puede expresarlo. Entonces, esto no es el don de lenguas. No confundamos, mis amados. ¿Qué también no es el don de lenguas? No es la imitación de otro género de lenguas que habla otro creyente. Esto es típico. Como digo y vuelvo y repito, de pronto algunos de ustedes no lo han visto, pero se da en ciertas congregaciones, en ciertas reuniones, que hay una persona empieza a hablar en lenguas, y empieza a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y el otro está ahí, ¿y este man? Y empieza a imitar lo que está diciendo, y yo, ¿por qué me voy a quedar atrás? Si él está hablando en lenguas, le van a decir que es espiritual, que tiene una estatura espiritual increíble, que es lleno del Espíritu Santo, y yo no me puedo quedar atrás. Y empiezo a imitar lo que está diciendo el otro. ¿Quién está obrando en mi interior en ese momento en que yo imito? Nadie, estoy obrando yo mismo. El don de lenguas viene del Espíritu Santo y cuando yo hablo, el Espíritu Santo me lleva a hablar en lenguas, no a imitar las cosas que dice o está diciendo alguna otra persona. Tampoco es la imitación de algún idioma. Por decir algo, estoy orando en la iglesia, estamos orando y el Señor se manifiesta ahí y empieza a hablar a alguien, ¿no es cierto?, en su propio idioma. Digo, está aquí una persona, un gringuito está aquí, ¿no es cierto? Y no sabe español. Y empieza a orar. Y empieza a alabar a Dios en el inglés, ¿no? Y el otro dice, yo también voy a hablar en inglés. Y le empieza a imitar. Estas cosas se dan, hermanos, hemos visto y por eso yo, cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me puso que traiga estas aclaraciones a ustedes. ¿Para qué? Porque yo las he visto, me ha permitido ver el Señor. Todas estas cosas que les digo suceden. Esto no es don de lenguas, mis amados hermanos. El don de lenguas no es ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo que es el don de lenguas? Es el poder de hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Puede ser esto un lenguaje humano o un lenguaje angélico. De esto hablábamos la semana anterior. Amados hermanos, no es que no hay don de lenguas. No es que el don de lenguas perdió su vigencia. De ninguna manera el Señor me guarde de hacer esto o de decir esto. El don de lenguas tiene plena vigencia porque el Espíritu Santo todavía está obrando en su iglesia y puede seguir obrando y va a utilizar el don de lenguas para transmitir algún mensaje en especial. Pero esto es de una manera sobrenatural, por eso es que no es algo que yo aprendí, un idioma aprendido. Yo les contaba la semana anterior y para los que no estuvieron les cuento que estábamos en una reunión cuando yo era joven, estábamos en la iglesia y el Señor se manifestó grandemente, el Espíritu Santo de Dios empezó a repartir dones y habían algunas personas que hablaban en lenguas. En una reunión estábamos orando, pero ya éramos disciplinados, ya el Señor nos había enseñado de que todo debía ser decentemente y con orden, y estábamos orando y dándole gloria a Dios, ¿no? Y un hermano empieza y se para y empieza a hablar en lenguas. Entonces ya sabíamos que si él hablaba en lenguas, ¿qué tenía que haber? La interpretación de lenguas. Y él habló,
Y se sentó nuevamente. Pero volvió a la posición de rodillas. Y bueno, ¿y qué hora traduce? Pues, Señor Espíritu, ¿por qué no hay la traducción? Yo me quedé con la duda, seguía alabándole al Señor todo, ¿no? Después terminamos la reunión y al momento de saludar vemos unas 3 personas que habían llegado, que estaban sentadas ahí, y se acercan donde este joven. Gracias por el mensaje que nos has dado. ¿Y dónde aprendiste a hablar el hebreo? Yo no he hablado hebreo, dice, yo nunca he aprendido a hablar hebreo. No, pero hablas muy fluido, muy bien el hebreo, entendimos todo lo que el Señor nos estaba diciendo a través tuyo. Eso es algo sobrenatural. Como se dice, un yamingo que jamás aprendió a hablar nada en hebreo, de pronto en un momento el Espíritu Santo lo toma y lo utiliza para hablar. Eso es sobrenatural. Recuerden que cuando estaban los discípulos en Pentecostés, los 120 más o menos, estuvieron orando y dice que vino como un viento recio, ¿no es cierto? Y que lenguas de fuego fueron depositadas en cada una de sus cabezas. Y ellos empezaron a alabar a Dios y salieron de allí y recién en ese momento empezaron a hablar en lenguas. ¿Y en qué lenguas hablaban ellos? Lenguas humanas. ¿Por qué? Porque estaban congregados judíos de diferentes partes del mundo. Era una fiesta muy, muy conocida y muy importante para el pueblo de los judíos. Entonces ellos vinieron y se reunieron ahí, estaban ahí, y todos empezaron a oír, ¿qué cosa? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su propia lengua, hablado por personas que jamás habían estado en donde ellos vivían y que jamás habían estudiado el lenguaje que ellos hablaban. Entonces esto es algo sobrenatural que únicamente viene dado por el Espíritu Santo. Esto es el don de lenguas, mis amados hermanos. No nos dejemos de engañar, no nos dejemos sorprender. Como les decía, hay ciertas congregaciones donde esto es extremadamente importante, ¿no es cierto? Y si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. De esto estábamos hablando la semana anterior. Pero bueno, el don de lenguas es un don, que no necesariamente yo lo puedo tener, pero de pronto tengo otros dones que me los da el Espíritu Santo. ¿Cuál es la mayor evidencia que yo tengo de tener el Espíritu Santo en mi corazón? Ya hablamos de esto. El fruto del Espíritu. Ese sí no puede faltar. Los 9 aspectos, los 9 componentes del fruto del Espíritu, esos sí deben estar evidentes en mi vida. Porque yo puedo hablar bien bonito las lenguas en la iglesia y cuando estoy en el culto, pero al momento en que yo salgo y estoy en mi vida diaria y estoy desenvolviéndome en mi vida diaria, soy el pecador incircunciso más conocido del barrio, donde quiera que esté, o el más borracho, qué sé yo. ¿Y cómo si este estaba hablando en lenguas debe estar lleno del Espíritu Santo? Pero ¿y cómo viene acá y su vida y su testimonio les dicen todo lo que se supone que tiene que tener? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso sí debe estar siempre en mi vida. Y cuando analizábamos el fruto del Espíritu, recuerden ustedes, que no es que yo estoy con el amor acá, con la fe, con la templanza, en niveles altos, no, porque estamos formándonos, estamos creciendo, el Señor está trabajando en nosotros. Pero sí deben estar presentes todos. De pronto para algunos se nos hace más fácil ciertos aspectos del fruto del Espíritu y otros están un poquito pequeñitos, pero están desarrollándose, pero tienen que estar. Eso es evidencia de que yo tengo, el que yo hable lenguas, porque puedo estar imitando, ¿no es cierto? O puedo estar balbuceando por ahí alguna cosa y ya tiene el don, ya tiene el Espíritu Santo en su corazón y no lo tiene. La evidencia es el fruto. Hay 7 razones de las lenguas. ¿Para qué el Espíritu Santo nos da la lengua? Las lenguas, los diversos géneros de lengua. Es importante que conozcamos esto. Primero hablamos con Dios.
Primera de Corintios 14:2 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿No es cierto? ¿Con quién hablo yo cuando hablo lenguas? Con Dios. Es para alabarle, el Espíritu me da eso para hablarles. Yo les di mi testimonio, gracias a Dios. Y por eso digo que tiene vigencia el don de lenguas. Porque como les dije el domingo anterior, puedo decirles, yo he hablado lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, nadie de los que está aquí, a excepción de mi esposa, de pronto en alguna ocasión, me escuchó hablar en lenguas. Cuando yo recibí el don de lenguas, cuando el Espíritu me dio el don de lenguas, yo estaba solo en mi cuarto. Estaba adorándole a mi Señor. Luego de un proceso de batalla espiritual muy intenso, de ayuno y de oración, tuve un momento muy especial con mi Señor. Y yo empecé a hablar en lenguas. No había nadie que me escuche. Era únicamente para hablar con mi Dios, para conversar. Me lo dio el Espíritu Santo, me dio ese privilegio. A partir de ese momento hay momentos que estoy solo y yo estoy hablando en lenguas. Estoy alabando a mi Dios. Estoy conversando con mi Dios. Entonces las lenguas nos sirven para comunicarnos con Dios. Nos ayuda porque nuestro idioma es tan pequeñito, a pesar de que el español dicen que es el idioma más complejo, porque tiene sinnúmero de variaciones y sinnúmero de sinónimos y de palabras complejas. A pesar de eso es limitado el español para poder decirle a Dios todo lo que quisiéramos decirlo. Entonces ahí viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo y nos da el don de lenguas. Hablamos misterios en el Espíritu, como dice el versículo que leímos. Son cosas que nosotros no entendemos. Muchas veces quisiéramos expresar y tratar de entender ciertas cosas que nos toca recibirlas y aceptarlas por fe. Pero con el Espíritu Santo, como lo decía, hablo misterios del Espíritu, o sea, cosas que solamente están en las cosas del Señor, en la Trinidad, en el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entre ellos saben ciertas cosas, los ángeles saben, por eso es que hay lenguajes, hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Recuerdan que leímos la semana anterior cuando Pablo decía, ¿de qué me sirve hablar? Que si yo hablase lenguas humanas o angélicas, porque hay lenguajes también de los cielos que el Espíritu Santo nos puede dar. Entonces, hablamos misterios del Espíritu. Las lenguas nos edifican a nosotros, como dice 1 Corintios 14:4. Las lenguas me edifican a mí, me llena de gozo. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas extrañas a mí, porque es para mí. Por eso es que les vuelvo y les repito, no es que estoy diciendo que no deben hablar en lenguas. No estoy diciendo que no se debe hablar en lenguas. No, todo lo contrario. Pero vean cómo va abriendo. Es para mí, es para conversar con Dios. También es para predicar el Evangelio. Porque es nuestro espíritu. Seguimos, hablando de qué es lo que hace con nosotros esto de la lengua. Nuestro espíritu le ora al Señor. Y esto nos dice Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? Mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esto sí quiero explicarles un poquito. Porque no entiendo. El hecho de que usted hable lenguas no quiere decir que usted va a entender lo que está diciendo. Por eso y vamos a hablar luego de la interpretación de lenguas. Pero el hecho de que usted hable lenguas no está diciendo que usted entienda. Su intelecto, hay cosas que para nuestra mente finita no podemos entender. Y como dije hace un rato, las comprendemos y las aceptamos por fe. ¿No es cierto? Pero entonces yo cuando empiezo a hablar en lenguas, de pronto no entiendo. Digo de pronto porque a veces Dios sí nos da, el Espíritu Santo sí nos da la interpretación cuando es un mensaje para nosotros mismos. Pero es para cuando mi espíritu sí se comunica con Dios.
Mi intelecto, mi mente y mi corazón no, pero mi espíritu sí se comunica. ¿De dónde viene el espíritu nuestro? De Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos del hombre, ¿no es cierto? Alma, cuerpo y espíritu. Decíamos que el espíritu, ¿de dónde viene? De Dios, es prestadito de Dios, pero es nuestro. Este espíritu que viene de Dios, cuando yo hablo lengua extraña, Él es el que se está comunicando y se vuelve fuerte en mí. Pero, y Pepito, ¿y de qué me sirve? Si yo no razono y no entiendo por qué el espíritu está comunicando, o lo que le está diciendo mi espíritu a Dios. ¿De qué me sirve a mí? Su espíritu se fortalece. Y su espíritu es el que se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando su espíritu se fortalece y está en comunión con el Espíritu Santo, como resultado usted va a ser más espiritual. Y si usted es más espiritual, el fruto del Espíritu Santo va a ser fuerte en usted. Y entonces las obras de la carne, de lo que hablamos hace algunos meses, van a desaparecer de su vida. Y usted no se va a dar cuenta. Pero va a desaparecer el pecado de su corazón. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está un listado, pero ve, tan largo que no acaba. El apóstol dice, y cosas semejantes a estas. Todo eso va a ir desapareciendo el momento en que su espíritu se fortalezca y esté en comunión con el Espíritu Santo. Por eso son importantes el hablar en lenguas. Porque mi espíritu se comunica con Dios y se fortalece y ahuyenta y elimina, aleja, es un repelente para el pecado en mi ser. ¿Están conmigo, mis hermanos? Ese es el propósito de las lenguas. Y usted dirá, Pepito, ¿y por qué yo tengo este pecadillo? Y no puedo dejar este pecadillo. Ya, ¿qué no he hecho? He hecho la de José, he salido corriendo, pero he vuelto corriendo a sí mismo. ¿Qué no he hecho por librarme de este pecadillo? Porque su espíritu está famélico. Su espíritu está débil. Y cuando su espíritu está débil, no puede vencer a la carne. Pero cuando su espíritu se fortalece, ¿cómo fortalece su espíritu? La oración. Y cuando usted está continuamente orando y tratando de comunicarse continuamente con Dios, entonces su espíritu se empieza a fortalecer. Y cuando ya no tiene que decirle al Señor, ¿quién viene en auxilio suyo? El Espíritu Santo de Dios. Y le viene y le dice, ve, toma el don de lenguas. Sigue alabando al Señor. Y su espíritu se fortalece. Entonces, los pecadillos van a empezar a desaparecer. Pero si usted no hace esto, no digo que tiene que hablar en lenguas para que los pecados desaparezcan. Vamos hablando de que su espíritu tiene que estar más en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Se fortalezca y entonces todo su mal genio, su mal carácter, todas esas cosas van a desaparecer. Es que la paciencia, Pepito, qué difícil que es para mí la paciencia. No tengo paciencia, al menos con este guambra malcriado. Todo eso viene, pero si su espíritu se fortalece, porque la paciencia, ¿qué es? Es parte del fruto del espíritu. Fortalezca su espíritu y el Señor le va a dar lenguas también para que pueda fortalecer más su espíritu y su relación con Dios. Entonces, las lenguas, cuando es interpretado, edifica a toda la iglesia. Lo que leeríamos, ponle el 15, 14, 15. No, 1 Corintios 14, 15. No, 15. Bueno, ahí la idea, ya les voy a poner, Paulita. La idea es, cuando es interpretado, perdón, era el 5, sí tienes razón, Paulita, perdóname. Cuando es interpretado, entonces, ahí es de edificación para la iglesia, si no,
es solamente para mí. Por eso es que vamos a hablar de la interpretación de lenguas, que es muy importante también. Como otro don, exactamente, es otro don. Si no tiene el don de lenguas, no significa que no tiene el Espíritu Santo, de esto ya hablamos. Esto es importante. Si no hay un intérprete presente en la iglesia, no debe hablar en lenguas públicamente. Ya. ¿Por qué? ¿Y de dónde sacas esto, Pepito? No, yo no digo eso. Eso lo dice el apóstol. Y lo dice en 1 de Corintios capítulo 14, verso 28. Lo dice claramente. Si no hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque su espíritu se fortalece, lo que hablamos. Entonces, calle en la iglesia. Por eso es que digo que de pronto mi esposa me debe haber escuchado en algún momento en hablar en lenguas. Porque yo gacho la cabeza y me pongo a hablar en lenguas, despacito. O de pronto algún hermano, incluso hasta dormido se puede hablar en lenguas. Dormido uno puede hablar en lenguas. ¿Por qué? Justamente la noche les iba a contar. Estaba con un sueño bien pesado, estaba en una lucha bien grande espiritualmente en mi sueño, en una batalla espiritual. Y era en mi sueño, estaba dormido. Pero el momento en que rompo el sueño, este es un momento especial. Por lo general el Señor me rompe el sueño entre las 2 y las 3 de la mañana, y siempre me rompe el sueño con alguna palabra específica, una alabanza especial, o alguna palabra del Señor. Y estaba en esa lucha, dormido, luchando, ¿no es cierto? Y ¡pum! Rompo el sueño y sentí clarito que dije, Cristo te ama, te ama. Se me vino hace tiempo que no escuchaba esa canción. ¿Sí me oído usted? Cristo te ama a mí. Su palabra dice, así a los niños nos hacían cantar. Hace tiempo que yo no había cantado. Y rompió el sueño, ¡pah!, la victoria del Señor. Es que cuando uno está en lenguas, hablando en lenguas, puede usted hablar dormido porque está batallando espiritualmente. Sí. Pero es para su beneficio personal. Pero aquí en la iglesia no se venga a hacer el anchetos, el adefesioso, el muy espiritual. No, mis hermanos. Aquí los hermanos tienen que ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Eso sí, en mi interior, cuando estoy con mi Señor, ahí se manifiesta el don de lenguas. Entonces, como muy bien lo dijo Sori, viene el don de la interpretación de lenguas, que está igual en 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. Ahí está escrito y menciona el don de interpretación de lenguas. ¿En qué consiste? El don de interpretación de lenguas es una habilidad especial que el Espíritu Santo da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para dar a conocer en el idioma conocido por todos el mensaje que ha sido transmitido por la persona que habló en lenguas. No hay vueltas que darle, no es nada complejo. En la realización sí, en la práctica sí es complejo, porque humanamente no lo podemos hacer. Si yo digo, yo hablo inglés, ¿no es cierto? Y alguien empieza a hablar en inglés, después digo, interpreto las lenguas. Bueno, tengo que saber bien el inglés para poder interpretar las lenguas, porque si no voy a hablar barrabasadas, ¿no es cierto? Y así con cualquier idioma. Pero si es el Espíritu Santo el que lo hace, lo va a hacer. ¿Por qué se presenta esto? Porque sí, y el apóstol lo dice, si alguien va a hablar en lenguas, que sea de uno en uno. Y que una vez que acaba de hablar, haya la interpretación. Y Sori muy bien decía, ¿y cómo sé que hay interpretación? Esto es algo que lo hace el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios lo hace, y usted está haciéndolo en el Espíritu de Dios, Él le va a decir, habla.
Porque el Espíritu Santo sabe que otra persona va a hablar en lenguas. Perdón, va a ser la interpretación de lo que usted habló en lenguas. Si usted es carnal y está haciéndolo con lo que hablamos anteriormente, con las características que hablamos anteriormente, usted va a hablar y cri, no va a haber quién interprete, porque ¿quién es el que habló? Usted, su carne. Sea que imitó, sea que balbuceó, sea que hizo cualquier cosa, pero no sirvió de beneficio para nadie. Y es más, si viene alguien que no conoce del Señor y no sabe de las cosas, le oye hablar en lenguas, estos borrachos han venido, estos hermanitos, han sabido venir borrachos a la iglesia, no entiende nada. Entonces tiene que haber la interpretación de lenguas, pero esto lo maneja el Espíritu. Así es que si usted tiene don de lenguas y quiere hablar en lenguas, pero el Espíritu Santo le dice, no hay quien interprete, no va. ¿Por qué nunca me han oído hablar en lenguas? Porque el Espíritu Santo no me ha confirmado que haya quien interprete. Entonces me callo o hablo para mí, calladito. Entonces, mis amados hermanos, tiene que haber la interpretación de lenguas. No es una traducción, no es un parecer, no es la intuición, porque nosotros somos buenazos para deducir, ¿no? Ahora que se habla de las inteligencias y todo eso, no importa si no estudias bien para el examen, lo importante es deducir. Deduces y ve, te va súper bien. No se trata de eso, en las cosas del Señor, en el Espíritu del Señor no va la deducción, no va la intuición, no va lo que yo pienso que Él está diciendo. Es el mensaje del Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Entonces, si alguien se para y habla en lenguas, debe haber quien interprete lo que el Espíritu Santo está tratando de decir a través de esa persona. Directamente, no mi parecer, o no lo que yo pienso. O me aprovecho de lo que él está hablando en lenguas y yo hablo mi mensaje que yo quería decirle a la gente. Yo, no, el Espíritu Santo es el que habla. Y si no, se calla. Por eso es que hay problemas en muchas iglesias, porque no actúan de acuerdo al Espíritu Santo, sino actúan de acuerdo a la carne. Y no es de edificación. El que hable alguien en lenguas hasta a veces molesta, estorba. Aquí está mi esposa, Marty. Sí le conocen, ¿no? Con la Marty estuvimos en una iglesia en Guayaquil, en donde se hablaba lenguas. En Salinas también fuimos alguna vez a una iglesia, ¿no? Señor, dame sabiduría. Con mucho temor y tino digo esto, porque hay que tener mucho cuidado con esto y mucho respeto. Empezaban por ahí a revolcarse, hablando en lenguas. A mí no me escandalizaba porque yo ya lo había visto y más o menos yo sabía de lo que se trataba, pero la Marty era clavadas las uñas en mi brazo. ¿Qué pasa? Asustada. ¿Qué es lo que sucede? Y el peor temor que ella tenía era cuando, porque ahí está costumbre, algunos deben saberlo, otros no, ¿no es cierto? Y hay personas que dicen que dan el Espíritu Santo, o bautizan en el Espíritu Santo, imponiendo las manos, o quizás no imponiendo las manos, sino acercando las manos y los tiran al piso, ¿no es cierto? Y de pronto vieron en la televisión o ven en el YouTube, hay esas cosas que va uno, ¿no? Y están otros dos ahí atrás, listos para cogerle y que no se vaya a ir al suelo, pero aún así se les va al suelo. Yo vuelvo y repito, con mucho temor y temblor digo, mis amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden, de edificación. Yo no veo en la palabra del Señor a ninguna persona que cuando recibió el Espíritu Santo se fue al suelo y empezó a botar espuma por la boca. ¿A quiénes les pasaba eso? A los endemoniados. Cuando sentían la presencia del Señor, eso sí ve, para el suelo y no sabían por dónde correr. Y se revolcaban,
¿Por qué? Porque tenían frustración de que querían agredirle, pero no podían, porque ¿quién puede con el Señor? Porque Cristo tenía autoridad. Eso sí he leído en la palabra de Dios. Eso sí he estudiado en la palabra de Dios. Lo otro no. Por eso digo con temblor y temblor, porque yo no quiero hablar mal de nadie ni decir nada de nadie, pero no lo he visto. Les estoy contando. El apóstol Pablo sí dice que impuso las manos y recibió dones, Timoteo. Le impuso las manos. Pero no dice que se tiró al piso, o que se cayó, o que se empezó a revolcar. No dice aquello. Y no dice que Él le dio los dones. ¿Le dio quién? El Espíritu Santo, porque Él es el que reparte los dones. Y Pablo lo dice en muchas ocasiones. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. No es cuestión de hablar y hablar en lenguas. Es cuestión de hablar cuando el Espíritu Santo de Dios me manda a hablar, pero estoy seguro de que va a haber interpretación. Entonces, no es una traducción, la interpretación no es un parecer de lo que está diciendo, no es una intuición. ¿Qué es? Es el mensaje sobrenatural para la iglesia y exhortación para el pecador. Qué importante que es esto. Nosotros leímos, ¿se acuerdan la semana anterior? ¿Para qué servía el don de lenguas? Sí. ¿Y? Fortalecernos en el Espíritu, sí. Y para predicar el Evangelio. Remontémonos nuevamente a Pentecostés. ¿Para qué hablaron en lenguas los primeros discípulos que fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Y qué les estaban transmitiendo? ¿Qué mensaje les daba? El Evangelio de Cristo. Para eso vino el don de lenguas. Para eso el Espíritu Santo les dio las lenguas a estos hermanos, para que empezaran a predicar en la lengua que ellos conocían y pudieran reconocer y conocer el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es fundamentalmente el don de lenguas. Entonces, cuando yo hablo, es para aquello. Por eso les conté el caso, que pasó en la iglesia, ¿no es cierto? Que se paró este joven y empezó a hablar en hebreo, sin haber estudiado nunca hebreo, y no era para ninguno de los que estábamos ahí, era para otras personas que Dios los trajo, porque tenía un mensaje para ellos, y no sabía, no es que no sabía, sino tenía que hacerlo llegar a través de este joven, y le hizo hablar hebreo. Sí le captan, y fue transmitida la palabra de Dios. No es para decir qué espiritual que soy. Mucho cuidado con esto. Ni para tirar al piso a las personas. Hace poco hubo un problema en una iglesia, hace poco aquí cerca, que fue alguna persona también a hacer lo mismo, ¿no? A pretender hacer que escuchen bien esto, cómo lo decían y cómo lo dicen algunos, que reciban el Espíritu Santo y caigan al suelo. A ver, pongamos un punto de orden. ¿Cómo recibo yo el Espíritu Santo? Aceptando a Cristo en mi corazón. Cuando Cristo viene y lo acepto como mi Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo de Dios a mi corazón. Y no necesito que nadie venga a darme el Espíritu Santo de Dios, porque yo le abrí las puertas y Él entró. Entonces, para empezar, yo no puedo darle el Espíritu Santo de Dios a Guido, no puedo. A lo mejor seré un instrumento. A lo mejor oraré por él para que acepte a Cristo en su corazón. Pero el momento en que él acepte en su corazón, acepta. Otra cosa es recibir un don. Entonces, peor aún. Porque digo, le voy a imponer las manos para que reciba el don de lenguas. Y se caiga al piso hablando en lenguas. ¿Yo soy el que doy el don de lenguas? ¿Quién da el don de lenguas? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo no puedo dar don de lenguas, ni ningún otro don, ni enseñar a nadie a hablar en lenguas. Esa es una obra del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo de Dios.
Y peor, voy donde el Guille, no. ¡Recibe! Y el man, como es Tukov, no le logro votar. Y le empujo Eso pasó en una iglesia. Y hubo un problema. Es que es evidente, pues no es lo que yo quiero hacer. Es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Amados hermanos, esto es un don. La interpretación de lenguas también es un don del Espíritu Santo. Es un don que uno puede recibirlo pidiéndolo en oración. Primera de Corintios 14:13 dice, si usted quiere los dones, procure los dones mejores, pídale. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla o que alguien la interprete. Porque uno mismo sí puede interpretar. El Espíritu Santo le puede dar la interpretación. O a través de otra persona. Pero puede pedir en oración, pida el don. Si está en la potestad del Espíritu Santo darle el don, le va a dar. Pero ningún hombre tiene la potestad de dar un don del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Es un don visible y evidente a los demás y para quien lo ejecuta, evidentemente. Yo lo vivo, los que ven lo viven y son edificados por el mensaje que es transmitido. Porque si yo hablo en lenguas, alguna vez me atrevo a hablar en lenguas dentro de la congregación, será porque el Espíritu Santo confirmó la interpretación a través mío o a través de otra persona. Y es un mensaje concreto para la iglesia. Caso contrario, es mi espíritu que le alaba a Dios. Puede ser efectuado por la misma persona, es lo que les mencioné hace un momento. Este don es útil únicamente cuando alguien habla de lenguas, evidentemente. No voy a interpretar si no hay lenguas, no lo puedo interpretar. Amados hermanos, pidámosle a nuestro Señor sabiduría en esto. Pidámosle que nos dé mucha sabiduría y que su Espíritu Santo nos dé los dones. Yo les digo una cosa, y les pido, y les aconsejo, pidan el don de lenguas. Porque más que para transmitir un mensaje o algo, porque para eso ya vamos a ver luego el de profecía, pide el don de lenguas para que su espíritu se comunique con Dios. Para que cuando usted esté a solas en su aposento orando, cuando usted esté a solas en comunión con Dios, y cuando ya no tenga que decirle, dice, ya estoy cansado, ya no sé qué decirle, mejor me voy a dormir. No, el Espíritu le despierte y le dé el don de lenguas para que siga su Espíritu Santo obrando en usted. A través de su Espíritu pueda usted alabarle a Dios. Pídale, es muy saludable y le va a fortalecer. Miren que el Pepito le está diciendo, no es que no hay don de lenguas, no. ¿Hay don de lenguas mal utilizado? Sí. ¿Mal interpretado? Sí. Pero el don de lenguas es algo que nos da el Señor, el Espíritu Santo nos da por algo. Nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amados hermanos, la conclusión. El don de lenguas nos lo da el Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo, el mensaje de Dios o para edificación nuestra. Si es para dar el Evangelio o el mensaje de Dios, debe haber interpretación de lenguas o alguien que reciba el mensaje en su propia lengua. Caso contrario, las lenguas son para fortalecer en mi espíritu y mi relación con Dios y es algo personal. Si no hay interpretación de lenguas, es mejor callar. Miren, y les repito, cuando está espíritu con minúscula, puede ser mi espíritu, puede ser un mal espíritu, puede ser otra. Pero cuando está con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Guarden en su corazón este mensaje y les recomiendo como pastor, como su siervo de ustedes. Pídanle al Señor, pídanle al Espíritu Santo que les dé el don de lenguas
para que se edifique su espíritu, para que ustedes crezcan espiritualmente, para que se fortalezcan espiritualmente. Y el pecado huya de vosotros como el perrito entre el... ¡Y! Se va corriendo el pecado, porque su espíritu es fortaleza. Y se fortalece en ustedes. Pero busquen. Y si es necesario, pídanle que hablen en lenguas y van a ver cómo el Señor les fortalece su espíritu. Amén. Mis amados hermanos, la próxima semana el don de servicio.